Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde de lunes, ya 21 de septiembre. Estamos en este último tramo del noveno mes del 2020, cargados de información y entrevistas de primera mano para todos ustedes que están del otro lado, cómo se merecen y cómo corresponde. Antes de arrancar con el tema de la tarde, bastante importante, interesante, vamos a hablar un poco de los derechos humanos en el Paraguay y de todos los factores, de todos los escenarios que se han dado en los últimos meses, ¿verdad? Porque en conjunto con la pandemia no es una buena combinación la que se ha venido dando. Pero bueno, esto ya en instantes nada más. Primero la saludo a ella, mi colega, mi compañera Nadia Servia. Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Feliz primavera, feliz Día de la Juventud, divino tesoro para vos, para todos nuestros compañeros, los televidentes y por supuesto nuestros excelentes entrevistados en la jornada de esta tarde. Así que estamos arrancando, como vos lo estabas adelantando, ya tenemos un tema importantísimo, crucial para compartir, pero como siempre, David, le quiero invitar a toda la gente a que nos acompañe al siguiente espacio informativo. Bien, y así como lo anunciamos, la presentamos a ella. Está con nosotros la directora ejecutiva de la Amnistía Internacional Paraguay, la señora Rosalía Vega, a quien le agradecemos este valioso tiempo que nos brinda para hablar un poco de este tema tan delicado, pero tan importante. Tiene que ser tema de agenda de todos los días, los derechos humanos en el Paraguay y de nuestro rol como ciudadanía y de las autoridades mismas también para que se respete todo esto en armonía. Directora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, David. Un saludo para vos, para Nadia y toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo y queremos arrancar con uno de los temas, no sé si llamarlo polémico, pero es uno de los temas del momento, este reciente tema donde la amnistía está básicamente denunciando al Paraguay por violar los derechos humanos. Queremos conocer un poco más del trasfondo de esta denuncia internacional, ya que para aquellos que no saben, la Amnistía Internacional ha denunciado a varios países de Latinoamérica por básicamente arrestar a más de 100.000 personas con esto de la cuarentena obligatoria, que si bien es cierto, no se le consultó a nadie si quería o no guardar cuarentena o si estaba o no en condiciones de guardar cuarentena, simplemente fueron ya directamente dirigidas a estos campamentos, hablamos también de tinglados, hoteles y ya todos sabemos cómo se viene desarrollando la cuestión. Sí, en primer lugar, tal vez es citar, David, el trabajo de Amnistía Internacional sostenido que viene realizando en el Paraguay en diversas áreas en nuestra república. Por un lado, trabajamos el tema de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres en el país, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el tema de la discriminación en particular hacia las comunidades LGTBI. Últimamente también hemos visto y más recrudecido también en el contexto de la pandemia la criminalización hacia los defensores de derechos humanos y como citabas al inicio de esta entrevista justamente la situación de las cuarentenas obligatorias vigiladas que hemos observado no solamente en el Paraguay sino en otros dos países como El Salvador y Venezuela, y hemos manifestado nuestra preocupación, nuestra honda preocupación justamente por esta situación, por la serie de violaciones a los derechos humanos que se dio en este contexto. Nosotros hemos documentado desde la sección un caso en particular, pero hemos tenido contacto con con muchas otras víctimas al respecto que estuvieron en estos albergues transitorios que han habilitado el Paraguay. Y lo que citamos también en este informe, porque fue así, es de que al inicio de la pandemia las situaciones se vieron absolutamente desbordadas por parte del Estado paraguayo y de otros estados, ¿verdad? Porque la situación de la pandemia afectó prácticamente, por supuesto, a todo el mundo y en particular a países como el nuestro, con tantas deficiencias en el ámbito de la salud, y el contexto de la pandemia lo que hizo es justamente recrudecer esta situación que se viene dando en el país. Entonces, hoy se lanzó este informe regional en donde se denuncia esta situación. También se explica a la ciudadanía de que la República del Paraguay, a medida que transitó, digamos, todo el camino de la pandemia, fue mejorando la situación en los albergues, incluso la situación sobre la vigilancia que ocurría por parte de los militares en estos lugares fue mejorando. Y esto no lo decimos nosotros, sino lo dicen justamente las víctimas, las personas que fueron parte de estos albergues.
Totalmente, directora, y en ese sentido queremos saber cuál debería haber sido o debió haber sido la actuación del Estado en cuanto a esta situación del COVID-19 para evitar el maltrato hacia las personas y encauzarlo de manera adecuada para que todos obviamente sigan los protocolos correspondientes, evitando justamente la utilización de la fuerza. Bueno, principalmente para nosotros, en donde hemos fallado como Estado fue en el acceso a la información, por un lado, y principalmente porque las personas que ingresaban en estos albergues no tenían la suficiente información de cuánto tiempo iban a estar, de cuándo iban a tener todos los trámites con relación al tema de los testeos que se les tenían que hacer. Entonces estaban prácticamente más de 40 días, incluso algunos casos que hemos documentado, casi 60 días han estado en los albergues sin tener acceso suficiente a la información, ni tampoco acceso a la justicia en estos casos. Entonces, la situación en los albergues al inicio de la pandemia, como decía, fue realmente muy, muy duro para las personas, pero fue mejorando con el tiempo. Totalmente. Directora, ¿qué pasa entonces a partir de ahora? La Amnistía hace una denuncia oficial internacional de que se violaron los derechos de más de 8.000 personas que fueron obligadas a aislarse. ¿Cuál sería el siguiente paso que debe responder el Estado ante esta situación? Bueno, en Paraguay en particular, porque en otros países como Venezuela continúan este tipo de abusos en los albergues. En Paraguay hay que recordar que además de haber mejorado estas situaciones en los albergues que se habían abierto en el Paraguay, muchos de ellos ya cerraron. Actualmente este no es el problema, digamos, de fondo en este contexto de la pandemia en Paraguay. Este informe fue desarrollado por nuestra sección a inicios, hay que recordar, a inicios de esta pandemia. Ahora prácticamente estamos en otro escenario de la pandemia, estamos atravesando casi el pico de la pandemia en el Paraguay, con una situación realmente grave en donde el sistema de salud público ya está absolutamente colapsado, en donde ya no hay camas en el sistema de salud pública y ya prácticamente los pacientes están siendo derivados a los sanatorios privados. El Estado, a través del Ministerio de Salud, está buscando otras salidas justamente para poder abordar esta problemática en nuestro país. Es decir, el trabajo de Amnistía siempre se va a centrar en los 4 ejes que lleva adelante todos los temas que trabaja en el ámbito de la investigación, que es el producto es este informe justamente, en el ámbito de la incidencia, en el ámbito de la movilización y de la educación en derechos humanos, principalmente exigiendo a través de la incidencia al Estado paraguayo garantías de no repetición. Es decir, si volvemos a tener una situación en donde de nuevo personas tienen que ingresar a este tipo de albergues, que todas estas cuestiones observadas por Amnistía Internacional, como por ejemplo la falta de acceso a información y también las garantías judiciales que precisan las personas, sean vistas para no volver a repetir las violaciones a los derechos humanos que hemos observado. Así como Amnistía Internacional, también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el Paraguay ha emitido recomendaciones específicas a la República para que puedan atender este tipo de abusos, porque justamente al no poder acceder a la información o a la defensa judicial, lo que ocurre es de que estos lugares pasan a ser lugares de detenciones arbitrarias. Y a eso es a lo que el Paraguay no tiene que volver a reincidir, ¿verdad? Entonces vamos a mantener nuestro trabajo de observación y de monitoreo y de investigación sobre esta situación para que estos casos no vuelvan a reiterarse en el país. Totalmente. ¿Y cuáles son otros casos de los cuales obviamente Amnistía se está haciendo cargo personalmente, aparte de esta situación que se dio con los albergues o que se está dando, que está mejorando paulatinamente según está comentando directora? Si nos puede informar un poquitito con respecto a cuáles son las cartas que se tomó con respecto a las 2 adolescentes fallecidas en ese desafortunado operativo, como usted sabe, con el tema del EPP.
Bueno, con relación a ese punto en particular, lo que hizo Amnistía Internacional es llamar la atención al Estado paraguayo al respecto de la realización de una investigación diligente. Y en ese sentido, el Paraguay debe responder principalmente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la cual Paraguay realmente ratificó, firmó y ratificó, respondiendo al artículo 6 de este pacto, debería acogerse a un protocolo que se llama el Protocolo de Minnesota, que justamente lo que va a permitir al Estado paraguayo es esclarecer esta situación, que realmente hay sospechas que gente inocente, que niñas han muerto en manos de la fuerza pública y en manos del Estado. Nuestra recomendación al Estado paraguayo es que realice una investigación diligente a través de este protocolo, ejecutando este protocolo, que no es otra cosa que una guía técnica en donde va a permitir al Estado llegar a la verdad, a una investigación realmente exhaustiva y completa, que es lo que vemos que hace falta después de aquellos errores fatales que ha cometido no solamente el Ministerio Público, sino también los representantes del Ministerio de la Salud en el Paraguay. Así que esperamos que se pueda implementar este protocolo. Recientemente hemos participado de una reunión en donde fuimos convocados por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, en donde realizaron una rendición de cuentas no solamente los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, sino también representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde realmente salimos muy preocupados de esa reunión, porque el propio canciller Antonio Rivas decía de que este protocolo de Minnesota no es vinculante, cuando en realidad este protocolo es lo que va a permitir, y gracias al derecho internacional de los derechos humanos, que permite a los países partes de poder legalmente llegar a la verdad cuando existen y cuando ocurren este tipo de situaciones. Así que esa es la recomendación, Nadia, al Estado paraguayo con relación a ese hecho. Lamentable realmente la pérdida de estas dos niñas de 11 años, que hemos escuchado distintas versiones por parte de la sociedad, que hemos lamentado muchísimo, que dicen que los padres son los responsables. Sin embargo, estas niñas, obviamente el Estado paraguayo tiene que tomarlas como personas también que han sido secuestradas por este grupo criminal en el norte del país. Y al ser secuestradas tiene que el Estado tratar de recuperarlas y no asesinarlas, ¿verdad? Y por sobre todo, esto ya es llorar sobre la leche derramada, como se dice, ¿verdad? Pero lo que hay que buscar en un Estado social de derecho son garantías de no repetición, y nosotros creemos desde nuestra organización que aplicando este protocolo el Paraguay puede llegar no solamente a la verdad, sino también generar estas garantías de no repetición que estoy diciendo. Así es, sumamente necesario e importante, y quizás son temas muy delicados para debatir y hablarlos, pero se tienen que hablar y se tienen que llegar a un punto en común, ¿verdad? De encuentro para poder para que ambas partes puedan salir favorecidas. Directora, cuestión de discriminación, me llamaba la atención lo que mencionaba al principio, muchos sectores hoy en el Paraguay, mencionaba el grupo LGTBI y varios otros que hoy están sometidos a discriminación constante, 24 horas, lo sabemos. Esto podría ser una cuestión de idiosincrasia paraguaya misma, cultural, que venimos arrastrando hace varios años, pero ¿cómo están percibiendo realmente esa discriminación, rechazo, maltrato, violación de los derechos humanos a estos sectores en comparación con otros países? Bueno, en términos formales, la República del Paraguay, y esto todo lo manejamos porque vivimos aquí, sabemos que en términos formales nuestro país no solamente firma, sino ratifica convenios y tratados internacionales a favor de los derechos humanos, pero en la práctica nuestro país todavía está recorriendo como un camino sinuoso para la aplicación de estos derechos, en particular a sectores tan vulnerabilizados como lo es la comunidad LGTBI. Y aquí me gustaría dar como dos ejemplos, porque hay veces que percibimos mejor lo que ocurre en nuestro contexto cuando tenemos ejemplos, ¿no es cierto? Hace como 5 años atrás venimos observando con mucha preocupación un deterioro en particular y una negación sobre el derecho a la igualdad y los principios de la no discriminación, que el Paraguay, por supuesto, al ser parte
de estos tratados que estoy citando está obligado a poder implementar en el Paraguay. Sin embargo, toma medidas absolutamente contrarias para cumplir con los derechos de estas comunidades en particular. Y aquí quiero citar el ejemplo que te estaba diciendo, David. En el año 2017, recordarás, todavía en la administración del exministro de Educación, Enrique Riera, había emitido una resolución en el Ministerio de Educación por la cual eliminaba el uso de materiales educativos en el ámbito formal sobre el enfoque de género. Y llamaban erróneamente ideología de género a estos materiales. Amnistía Internacional en reiteradas ocasiones manifestó preocupación no solamente aquí en el ámbito nacional, sino incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestra preocupación sobre esta resolución, porque hemos documentado casos sobre los efectos que esta resolución tiene en la vida de la gente. Es decir, muchísimas personas víctimas de esta aplicación, no solamente en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, porque muchas defensoras que salieron públicamente a manifestarse en contra de esta resolución fueron hostigadas, amenazadas, e incluso hubieron amenazas de muerte en ese contexto. Así también muchos alumnos de colegios que, habiendo recurrido a personas externas o a profesionales externas buscando la educación en género y a la no discriminación, sus propias autoridades en los colegios les imponían aplicaciones administrativas a estos alumnos, lo cual es absolutamente contrario a lo que es el rol de los funcionarios públicos, del respeto, de la promoción y la protección de los derechos humanos. Así también, el Estado paraguayo con este tipo de medidas emite un mensaje súper potente a toda la sociedad, no solamente en Paraguay, sino también al ámbito internacional, y nos dice de que no solamente no va a luchar contra la desigualdad de género, sino que va a tolerar y va a legitimar los prejuicios y los estereotipos que sostienen justamente esa desigualdad y perpetúan la violencia, por ejemplo, contra las mujeres. E imagínate, en un país en donde sabemos que año tras año hay casi un centenar de mujeres que mueren en manos de sus parejas o de sus exparejas. Y no solamente eso, David, sino además fomenta la intolerancia en otros temas, como por ejemplo la composición de las familias. Entonces, lo que hace el Estado paraguayo con ese tipo de medidas administrativas es limita el enfoque o la mirada de que la constitución de una familia está simplemente ceñida en el matrimonio entre un hombre y una mujer, cuando los datos oficiales en el Paraguay, según la Dirección de Estadísticas y Censos, dice que el 75% de los nacimientos son nacimientos extramatrimoniales, desconociendo la República del Paraguay y la diversidad de las familias existentes en el país. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que nosotros observamos en nuestro país y que realmente queda como mucho camino por andar en materia de aplicación, principalmente en la realización del rol del Estado paraguayo como garante de los derechos humanos, porque no es solamente respetar y proteger los derechos humanos que tiene la obligación el Estado, sino también de promover. Y en esa promoción es en donde el Estado paraguayo también está fallando. ¿Por qué? Porque no incorpora justamente estos derechos en el ámbito de la educación formal. Totalmente, directora, importante todo lo que usted estuvo comentando. Si bien hace 30 años que está amnistía aquí en Paraguay también, y sería importante hacerle esta consulta, si bien usted estuvo diciendo que nos falta muchísimo en materia de derechos humanos, queremos hacer un pequeño recuento y que nos pueda mencionar de hace 30 años atrás, y situándonos hoy en el 2020, ¿seguimos así como empezamos con el tema de los derechos humanos o tuvimos siquiera un leve avance? Quisiéramos también que pueda compartir con nosotros su punto de vista en ese sentido. Bueno, un escritor peruano muy famoso decía que nunca podemos estar peor que el pasado, ¿no es cierto? Que el futuro siempre va a ser mejor. En el caso de Paraguay, como decía anteriormente, hay avances en términos formales,
pero en la práctica es en donde nos falta aún muchísimo en el proceso de implementación de las garantías en las cuales el Paraguay está obligado a cumplir con su sociedad, con sus ciudadanos y sus ciudadanas, ¿verdad? El mandato de Amnistía Internacional en la época de la dictadura, y esto para contar un poco de qué manera Amnistía fue también ampliando su mandato. Trabajamos en materia de los derechos civiles y políticos en la época de la dictadura. Es más, el acervo documental de la Mesa de Memoria Histórica en el Paraguay cuenta con un archivo de más de 500 casos que Amnistía Internacional ha trabajado en la época del régimen militar. Y más en la actualidad hemos ampliado nuestro mandato en el trabajo sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Es así de que hemos tomado como prioridad uno de los ejes centrales, el tema de los derechos de los pueblos indígenas en el Paraguay. Y aquí sí me gustaría detenerme para hablar de avances y retrocesos, ¿verdad? Porque recuerden que el Paraguay es el único país que tiene 3 sentencias en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber violado los derechos de los pueblos indígenas en el Paraguay. Una que se remonta del año 2005 y me gustaría hablar porque hasta ahora está vigente este caso. Esta sentencia de la Corte Interamericana fue a favor de la comunidad indígena Yaqui Apsa del pueblo Enchep Sur. Es una comunidad que ha vivido durante más de 27 años al costado de la ruta en el kilómetro 370 aproximadamente, esta ruta que une Pozo Colorado con Concepción. Son alrededor de 200 personas que forman parte de esta comunidad. Imagínense haber vivido durante 27 años al costado de la ruta, ha traído obviamente muchísimos problemas totalmente prevenibles para la comunidad, incluso muertes en la ruta, ¿no es cierto? Y el Paraguay, al tener una sentencia en contra, no ha cumplido con todos los requerimientos, incluso el básico que era la restitución de las tierras ancestrales de esta comunidad. Del 2005, recién en el año 2012, el Estado paraguayo llega a un acuerdo de entregar otras tierras y no las originales reclamadas por esta comunidad, decide entregar. Pero ¿qué ocurrió en el 2012? La comunidad indígena Yaquiaxa acepta ese acuerdo con el Estado paraguayo con una condición que es la construcción de un camino de todo tiempo para que esta comunidad pueda llegar hasta la tierra adquirida por el Estado paraguayo, que es aproximadamente un trazado de 33 kilómetros. Imagínate, Nadia, que recién ahora, en el año 2020, ahora, el 9 de septiembre, el presidente de nuestra república promulgó la ley de expropiación que va a permitir que se construya este camino y que esta comunidad pueda llegar hasta sus tierras después de más de 27 años. Y también se dice que la justicia que llega tarde no es justicia, ¿verdad? Esta comunidad casi se extingue justamente porque el Estado paraguayo se demora en aplicar justamente esta sentencia. Ha perdido muchísimo tiempo en procesos de negociación con los ganaderos de esa zona, en el Chaco paraguayo, y dejando de lado absolutamente las necesidades de esta comunidad indígena. Así también llevamos adelante un caso muy emblemático, Nadia, que guarda relación con una comunidad indígena que forma parte de las 38 comunidades del pueblo Abá guaraní en Alto Paraná que habían sido desplazadas para la construcción de la Itaipú binacional. Esta comunidad se llama Tecojasauce, está conformada por 67 familias. Y después del segundo desalojo sufrido, que fue en el año 2016, se han resguardado en la reserva Limón, que es una de las reservas administradas por la Itaipú Binacional. Y el año pasado, en el año 2019, esta comunidad nuevamente tiene una orden de desalojo por parte de la Itaipú Binacional. Es decir, el Estado paraguayo no ha aprendido a respetar, a proteger y a promover los derechos de sus pueblos indígenas en el país, incluso teniendo 3 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su contra, e incluso que uno de los miembros de la Corte Interamericana se había manifestado hacia nuestra república diciendo Paraguay es un prófugo de la justicia, justamente porque Paraguay
no cumple con este tipo de sentencias que lo único que va a hacer es devolver la dignidad a los pueblos indígenas. Así es, y qué pena, qué tristeza realmente tener que escuchar estas cosas, directora, y saber que seguimos aplazándonos y aplazándonos en darle lugar y derecho a nuestros pueblos originarios, que al fin y al cabo son los dueños de nuestra tierra. Ellos son los que se inventaron las bases de que hoy día estemos hablando acá entre nosotros y no se les da su espacio, se les trata básicamente como animales, teniendo que refugiarse, quién sabe dónde, bajo qué condiciones, y cada año tras año nos vamos y seguimos aplazándonos. Me imagino yo que serán uno de los sectores más discriminados y menos valorados hoy dentro del Paraguay en general, ¿no? Y tendríamos que hacer algo para salir adelante y poder todos, porque el compromiso es de todos, nosotros como ciudadanía que nos estamos reclamando quizás en la medida necesaria, las autoridades que de repente hacen la vista gorda para esto que tiene que ser tema de agenda del día totalmente. Entonces, ¿cuál debería ser el camino, directora, a seguir? ¿Cuál debería ser el punto medio? ¿Cómo nosotros podríamos salir adelante y mejorar en este respeto a los derechos humanos que definitivamente estamos todavía aplazados en muchas materias? Bueno, Amnistía Internacional es una organización justamente de defensores y defensoras de los derechos humanos, es un movimiento de activistas. Invitamos a todas las personas que se quieran informar sobre este caso u otro que llevamos adelante en el país. Primero, yo creo, David, que hay que conocer, involucrarse y luego exigir nuestros derechos, porque finalmente el Estado somos todos, ¿verdad? La sociedad, las familias, ¿verdad? Las autoridades. Finalmente somos todos nosotros y nosotras los que estamos fallando a estas comunidades más vulnerabilizadas y por lo tanto necesitamos conocer, necesitamos exigir, también necesitamos respetar los derechos de los demás y para eso tenemos que conocer. Invitamos a todas las personas que nos están viendo que se sumen a Amnistía Internacional. Nos van a encontrar en las redes sociales como Amnistía Internacional Paraguay, en el Facebook, en Twitter, en Instagram como @AIParaguay. Nos gustaría muchísimo que formen parte de nuestra organización, que conozcan nuestra labor. Como les decía al inicio, nuestra presencia en el país lleva más de 30 años, casi 30 años, y tenemos que ser cada vez más para que podamos exigir cada vez más a quien debe garantizar nuestros derechos, que es el Estado. Así mismo, tenemos que pasar de ser espectadores a ser protagonistas. Directora, queremos agradecer de este tiempo, valioso tiempo que nos permitió conocer un poco más desde dentro cómo está trabajando la amnistía, desearle éxitos en su gestión y como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, David, Nadia, por este espacio y un gusto. Y cuídense, por favor, porque este contexto no es para descuidarse. Así mismo, hay que cuidarse. Muchísimas gracias por su tiempo, directora. Hasta luego. Bien, Nadia, con esto llegamos al final lastimosamente y tenemos que despedirnos. Totalmente agradeciendo a la directora y por supuesto a todos los televidentes, deseándoles nuevamente feliz primavera. Quédense con nosotros si se perdieron la entrevista. A partir de las 20 horas tenemos la repetición del espacio. Por mi parte, buen inicio de semana para todos y vamos a estar encontrándonos mañana puntualmente a las 16. Va a ser hasta mañana, David. Así mismo será esta mañana, Nadia, será esta mañana toda la teleaudiencia. Que tengan un buen resto de jornada. Nos reencontramos en otro espacio de Foro Empresarial. Gracias por la compañía. Chao, chao. Usamos nuestro celular para diferentes